¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el tema de hoy va a ser lo que es el Network Automation. ¿Ok? Es un tema muy importante, Network Automation. Lo vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar este tópico. Ok, Network Automation. Ok, ok, muy bien. Bueno, este es el tópico al cual vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar un poquito lo que es, esto es como una introducción a lo que es el Network Automation. ¿Ok? Vamos a ver qué se trata primero y más o menos tener una idea de lo que es lo que vamos a poder hacer y cómo lo vamos a hacer más o menos, porque yo sé que la mayoría de las personas, digamos, diría yo un 60% de los networks administrators no tienen tan fuerte el conocimiento de programación. Sabemos un poquito de scripts, sí, manejamos muchos scripts, hacemos script en tareas de administración, tanto lo hicimos yo creo que en Windows Server, trabajamos en PowerShell, pero hay algo interesante en Cisco, algo muy interesante. De hecho, la nueva generación de los administradores de redes en cuanto a dispositivos como Cisco, hablamos de Cisco porque estamos en Cisco básicamente, ¿no? Necesitamos ya tener muy fuerte el concepto de automation y sobre todo el concepto de, digamos, un nivel medio de programación. No se requiere ser un experto en programación, porque esto no es programación, sino utilizar la herramienta de programación, la de creación de scripts y usar básicamente, diría yo, Python para poder realizar algunas tareas de automatización. ¿Ok? Bueno, pues, ¿de qué se trata esto básicamente? Mira, vamos a poner unos ejemplos. Ustedes saben perfectamente que, vamos a usar esto, en un network ya, digamos, en un campus network o en un network de área amplia, por ejemplo, con varias sucursales, muchos routers, muchos switches, vamos a tener muchos dispositivos. Vamos a tener inclusive muchos routers. En redes de área amplia vamos a tener muchos routers, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué tal si ustedes son parte del team del grupo de administradores de red aquí, por ejemplo, y tienen una cantidad tremenda de ruteadores, ¿no? Pueden ser routers, pueden ser switches, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si la tarea es, por ejemplo, darle una configuración, digamos, si esto ya está funcionando, ¿no? Esto ya está funcionando, ¿ok? Pero la idea es, por ejemplo, aplicar algún tipo de alguna instrucción, algún comando a los dispositivos. Y puede que sea el mismo, ¿no? Puede que sea el mismo a cada uno de ellos. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues nos conectamos a través de remotamente quizás a uno de estos switches y aplicamos la configuración. Vamos al otro, aplicamos la configuración, vamos al otro y así sucesivamente, ¿no? Hagamos de cuenta que algunos routers aquí están conectados de alguna u otra manera, ¿sí? Hagamos esto. Es un vil ejemplo ahorita nomás, ¿ok? Bueno, que la idea es lo siguiente, si ustedes necesitan alguna actividad, hacerlo a los dispositivos, bueno, pues teníamos que conectarnos a los routers. Yo creo que la mayoría puede estar pensando en este momento, bueno, pues es la forma tradicional, ¿no? Si tú tienes una red de área amplia, me conecto a uno de los routers y aplico la instrucción que yo quería o la configuración que yo quería, ¿no? O algún tipo de modificación, ¿no? A configurar una interfase, a configurar algún tipo, algo en particular, configuración. Eso es el método tradicional. Imagínense que tuviéramos 100 routers, 200 routers. Entonces tendríamos, digamos, que conectarnos a cada uno de ellos para aplicar alguna aplicación, alguna configuración específica. Bueno, pues sí, así era anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo concepto de Network Automation? El nuevo concepto de Network Automation es que yo pueda, por ejemplo, crear por aquí algún tipo de scripts, algún tipo de automatización o algo
y de alguna manera lanzarlo al grupo, a todo este grupo que ustedes ven aquí, a un grupo en particular de routers, por ejemplo, en menos de 20, 25 segundos, toditito los routers, ya le aplicaste una configuración. Puede que sea una configuración común para todos los routers. Utilizando las herramientas hoy en día de Network Automation, podemos pues configurar básicamente todos los routers de uno solo, ¡pum!, en cuestión de segundos. Bueno, muy interesante. Bueno, pues más o menos de eso es lo que se trata de Network Automation. Digamos, tener el control en un lugar y cuando sea necesario aplicárselos a todos los routers o a los routers que yo decida. Pero ya evitar esa idea de estar básicamente metiéndose a un router aplicando una configuración, metiéndose a otro router aplicando una configuración. O sea, evitar esa idea. Esa era la idea tradicional. Y eso es lo que nosotros comúnmente hemos estado pensando en aplicar básicamente configuraciones a dispositivos, porque esa era la tradición, ¿no? Aplicar configuraciones a dispositivos independientes. ¿Ok? Esa era la idea, pero esa idea ya cambió. De hecho, de aquí en adelante, paulatinamente se va a estar pues enfocando más a lo que es esta idea de automatización. O sea, los ruteadores, los routers se van a comportar dependiendo cómo tú los programes, básicamente, en un centro de, digamos, un centro de control para todos, ¿no? Eso es lo que se trata hoy en día, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que es el Network Automation, ¿ok? Y tener, digamos, digamos, tener una especie de programita, unos scripts o algo por el estilo, de tal manera que tenga, pues, que sea como medio condicional, ¿no? Condicional, entonces se aplica algo. Condicional, se aplica otra cosa. Entonces, más o menos como una herramienta de programación, más o menos como una lógica de programación, ¿ok? Aplicarlos a todos al mismo tiempo. Bueno, para esto hay herramientas que nos permiten automatizar un network. Hay varias herramientas, ¿ok? Vamos a enumerar esas herramientas que existen hoy día si queremos tener un poquito. Bueno, ya vamos a quitar esto. Vamos a enumerar, por ejemplo, algunas herramientas. Aquí les voy a poner, por ejemplo, mire, vamos a poner aquí. Miren, por ejemplo, vamos a poner aquí tools. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner tools to automate. Ok. Vamos a subir un poquitito esto por aquí. Por aquí. Bueno, aquí está. Bueno, algunas herramientas hoy en día que nos permiten, entre otras, vamos, no podemos mencionar las tantas que hay porque conocemos algunas nada más. Bueno, por ejemplo, una herramienta tradicional al que vamos a ver en un próximo video un poquito más profundo se llama SDN. ¿Ok? SDN es una herramienta que nos permite automatizar básicamente nuestro network. O sea, las operaciones las podemos automatizar en un lugar central para todos. Eso es lo que es SDN, que quiere decir obviamente Software Defined Networking. ¿Ok? Este es el concepto de SDN. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es SDN. Vamos a profundizar más adelante lo que es SDN. Pero básicamente, a grandes rasgos, les digo que es una herramienta que nos permite tomar control de todos los dispositivos de nuestro network y a través de un central location, pues hacer alguna actividad distribuida para todos, ¿no? Esa es la primera herramienta. Después tenemos también otra herramienta que también no vamos a hablar mucho al respecto porque en el fondo yo creo que nos vamos a concentrar en el SDN, pero también existe otra herramienta que se llama aquí, Ansible. ¿Ok? Tenemos otra herramienta también por ahí lo he visto, Puppet también. Y vamos a mencionar una más que también vamos a utilizar y es recomendable. Esta herramienta también está muy recomendable, lo que es el Python Scripts, que nos permite también, obviamente, herramientas que nos permiten automatizar. Entonces, esto nos involucra que tenemos que aprender Python.
porque de estas 4 herramientas, hay más, ¿eh? Hay más. Ok, de estas 4 herramientas, probablemente nos vamos a concentrar obviamente en el SDN y también en Python Scripts, que vamos a tener que aprender algo al respecto. Hay que recordar que CCNA no profundiza el ámbito de la automatización, sino que por lo menos hace, digamos, teóricamente, que la persona piense que la nueva generación de los Network Administrators ya van a tener que involucrar la automatización dentro de sus habilidades. ¿Ok? Entonces, aquí nada más la estamos mencionando como una parte introductoria, ¿no? Entonces, es muy importante que ya se vaya familiarizando, ¿ok? Y esta es la idea básicamente de este video, Network Automation, es que se vayan más o menos ya familiarizando con las herramientas y más o menos de qué se trata, ¿ok? Ok. Bueno, aquí tenemos 4 poderosas herramientas, ¿ok? Al cual vamos a ver, obviamente, yo creo que 2 o 3 de ellas. Vamos a ver cuántas vemos por ahí. Nos profundizamos un poquito más del conocimiento. No quiere decir que vamos a empezar a hacer puras herramientas de automatización constantemente, no. Vamos a penetrarnos un poquito en el mundo de estas herramientas para automatizar nuestro network, básicamente, ¿ok? Bueno, también otra cosa que es importante, yo les recomendaría para entender lo que es automation, vamos a subir un poquito esto. Yo lo que les recomendaría para automation es mucha concentración primero y pensar más o menos cómo va a ser la lógica para la programación de los dispositivos. Y para eso yo les recomiendo unas preguntas que se hagan ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, les hago aquí unas preguntas. Aquí se lo voy a poner. Por ejemplo, yo les pregunto, y les voy a preguntar cosas. ¿Ok? Estas preguntas son importantísimas. Quiero partir por ahí. ¿Qué es lo que hace un router? Hay más dispositivos, pero estamos concentrándonos 100% en router y switches. ¿Qué es lo que hace un router? ¿Y qué es lo que hace un switch? ¿Ok? Hay que entender qué es lo que hace primero. El router, ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, pues recibe un paquete y lo reenvía, ¿ok? Acorde con un source y destination. Y también puede funcionar bajo ciertos protocolos, por ejemplo, ICMP, ¿ok? Y tiene otras funciones, ¿no? Tiene un routing table, consulta su routing table. ¿Qué hace un switch? Un switch básicamente lo que hace es, pues, recibe un frame con un MAC address y consulta una tabla donde tiene una asignación de MAC address table, tu port number, y hace un delivery, una entrega a ese puerto, dependiendo a quién le corresponda, ¿no? Entonces, pero él tiene una tabla de asignación como diciendo, ¿no? En este MAC address tengo este port number. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si quiero entregarle algo a este MAC address, él se encuentra en este port number. Bueno, porque le dice su tabla, su MAC address table. Lo mismo en el router. El router consulta siempre su routing table para ver a qué router vecino le va a entregar para que continúe con su destinación. Y así tienen otra serie de actividades. Tiene otra serie de actividades, ¿no? Básicamente, pues, siempre es bueno preguntarse a fondo qué cosa hace un router, qué cosa hace un switch, entender el concepto de cada uno de ellos, qué hace internamente, a grandes rasgos, qué hace, porque es importante la lógica, la lógica de los routers y los switches para poder entender lo que es network automation. Es importante. Entonces, póngase a pensar profundamente qué hace un router, además de rutear paquetes. Hace otras actividades, una cantidad de actividades que hace. Consulta su routing table, que a través de un routing protocol
puede, digamos, compartir rutas y etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del protocolo que se le instale y una serie de cosas, pero hacen más cosas también. Asignación de IP addresses a las interfaces, ¿ok? Bueno. Y el switch obviamente también tiene pues unos protocolos por ahí también, como por ejemplo por ahí Address Resolution Protocol, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que plantearse de la idea de qué hace un router y qué hace un switch, ¿ok? Porque para esto yo quiero ir a una partecita bien importante para lo que es el Network Automation y lo que es básicamente las categorías, ¿ok? Los planes. Los dispositivos de Cisco básicamente tienen tres planes, ¿ok? Vamos a ver lo que son planes. Vamos a poner por aquí esto. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner categories. Vamos a poner aquí entre paréntesis planes. Ok, planes. Ok, ahí está. Bueno, hay algo bien importante. Los dispositivos de Cisco, ok, todos los dispositivos de Cisco tienen tres categorías de acciones de los dispositivos, o sea switch o sea router. Siempre cada acción entra en una categoría. Se digo, cada acción que hace un router, cada acción que hace un switch, entra en una categoría siempre. Y esas categorías son, por ejemplo, uno, data plane. ¿Qué cosa es el data plane? Data plane es la información que contienen un router y un switch. Por ejemplo, ¿cuál es la información más importante que tiene un router? ¿A qué se refiere con el data plane? ¿Ok? Se refiere a la acción de un router y a la acción de un switch cuando ellos manejan la información. ¿Ok? En estos casos pudiera ser, por ejemplo, en el caso de un router, los packets. En el caso de un router serían los packets. ¿Ok? Entonces, data planes. Entonces, esa información es importantísimo. Esta es la información, el contenido de la información, básicamente, ¿no? Entonces, en data planes, las categorías de las acciones de los routers, primeramente hay que ver el data frame, también en el caso de los switches, los frames. Ese es el data plane. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Ok? Entonces, un router maneja información, como son los packets. ¿Eso qué cosa es? Eso es data plane. Esa acción es data plane. ¿Qué hace con los packets? Bueno, pues lo que hace es otra cosa, pero la información que contiene, la que él maneja, son packets. Eso es data plane. Un switch, ¿qué información maneja? Los frames. ¿Qué cosa es los frames? Eso es un data plane. Es el tipo de dato. Data plane. Bueno, vamos para que lo entiendan. Vamos otro más. Otra acción, otra categoría de acción. Está el control plane. El control plane. ¿Qué cosa es el control plane? Pues todo lo que involucre control. Por ejemplo, en el caso de un switch y de un router, son las tablas. ¿Ok? Ese tipo de datos, las tablas son muy diferentes. Una cosa es concentrarse en la información de control dentro de los routers y dentro de los switches, y otra cosa es la información. ¿Ok? El control son las tablas. Por ejemplo, el router, una de las tablas más importantes, ¿cuál es? El routing table. En el caso del switch, una de las tablas más importantes, ¿cuál es? Es el MAC address table. Entonces, estos mantienen tablas de control. Con esas tablas controlan todo. Entonces, un router tiene muchas actividades, pero bueno, una de las actividades es el control. ¿Ok? Las tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay otro más, básicamente tres. Hay otro plane que se llama management. Management. ¿Ok? Management. ¿Qué pasa con el management? Es básicamente para la acción que te hace controlar el dispositivo. O sea, la conexión a través de CLI, por ejemplo, SSH, Telnet,
Este es el tipo de acción que te permite manipular el mismo dispositivo, ¿no? El management plane. Ok, el management plane. Ok, aquí la idea fundamental es, vamos a hacer, cuando ya expandamos esto un poquito más, vamos a expandir esto, sobre todo SDN, vamos a entender un poquito más, pero quiero ahorita que se concentren, vamos a quitar por aquí esto, quiero que se concentren ahorita en qué es lo que hace un router y qué es lo que hace un switch. Y cada situación va a entrar en alguna de estas tres categorías, ¿no? Por ejemplo, conectarse a un switch es una labor de management plane, conectarse a un switch. ¿Ok? Entonces yo puedo tener muchas labores de management, conectarme y hacer una actividad por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué información manejan unos switches y los routers? ¿A qué se refiere eso? La información misma se refiere a lo que son data planes, los datos que está enviando. Y bueno, y el control. ¿Quién controla esto? Bueno, pues lo que él tiene internamente, lo que son las routing tables. Es un mecanismo de control, o sea, es un control plane. Routing table y el MAC address table. Porque a través del MAC address table y a través del routing table es la acción que hace sobre los datos. ¿Okay? Entonces, clasifiquemos bien más o menos la idea de cada dispositivo que caiga en estas tres categorías. Ok, ok. No voy a ahondar un poquito más lo que es SDN, porque quiero que se concentre nada más en estas tres categorías y pensar en las acciones de un router y un switch. Ok, en las acciones de un router y un switch. Ok, ahora, ¿qué cosa es SDN? SDN, que vamos a ver más adelante. SDN, Software Defined Network. La idea de SDN es muy interesante, porque el SDN se basa mucho, vamos a poner por aquí, se basa mucho en el control plane. ¿Ok? Se basa mucho en el control plane. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, miren, vamos a suponer que yo tengo aquí un router, tengo otro router, tengo otro router, tengo otro router, tengo una cantidad enorme de routers. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes reconocen esto, cada router tiene un control plane individual. Tiene un control plane, tiene un control plane, tiene un control plane individual. Cada quien tiene un control plane. Uno de ellos, o todos, digamos, ninguno depende del otro. Tú puedes configurar el control plane de una manera diferente a esta, diferente a eso, diferente, y lo puedes cambiar cuantas veces quieras. Ese es el método tradicional. Sabemos que son independent. Cada quien es independiente, tiene su respectivo control plane, al cual cada quien, pues, tú lo puedes manipular de diferente manera, ¿no? Ok, ¿cuál es la idea de SDN? La idea de SDN, que lo vamos a colocar por aquí, la idea de SDN, que vamos a ver, que lo vamos a ver, este nada más es introducción. La idea del SDN, esto que está aquí, es lo siguiente. Este control plane, acá hay un 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 control. Todos tienen su control plane, todos sabemos. Y que se puede manejar independientemente. ¿Ok? Pero la idea de SDN es la idea de centralizar estos control planes en un solo lugar. Aquí. Aquí. Centralizar todos los control planes. ¿Ok? Y aquí tener, por ejemplo, la idea. La idea de tener digamos, aquí tienes el control de todos los control planes. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que esto aquí es una aplicación. Es una aplicación. ¿Ok? Es una aplicación, puede ser con un lenguaje de programación, puede ser con Python, lo que sea, de tal manera de que maneje la lógica de los control planes. O sea, los control planes son importantes en cada dispositivo, pero ahora van a estar en un central location, probablemente en el cloud.
en un central location de tal manera de que él pueda manipular a todos los control planes, ¿sí? De esta manera, cambiando el comportamiento de estos dispositivos. Pero ¿dónde está el control? No en los dispositivos, sino está aquí. Aquí está. Esa es la idea a grandes rasgos de lo que es un SDN. ¿Ok? La idea de... Esto es algo parecido a lo que es, no sé si recuerdan wireless. Tenías un wireless LAN controller que controlaba todos los demás, los access points. Algo parecido. Algo muy, muy parecido. No es lo mismo, obviamente. Pero es algo muy parecido a tener básicamente la idea es centralizar los control planes de cada dispositivo. Esa es la idea a grandes rasgos de lo que es SDN. Es algo que vamos a estar viendo en otros videos. Y bueno, pues esperemos que hayan entendido algo respecto. Yo sé que son temas nuevos. Yo sé que la gente de networks normalmente no entra mucho en la parte de automation, pero hoy en día es 100% recomendable que nos compenetramos en lo que es la automatización. Vamos a tener que aprender Python, ¿ok? Algunos scripts o algo. JSON, Python son muy importantes hoy en día aprender, porque eso nos va a permitir la automation en Cisco. ¿Ok? Hay obviamente los cursos, hay cursos de CCNP, uno de los cursos de CCNP, de CyberOps y todo eso, o de Depth, Cisco Depth también está, DevNet, que también en realidad es un poquito más fuerte el ámbito de la automatización. ¿Ok? Entonces, pero aquí en el curso de CCNA hay que entender algo por lo menos lo que es automatización, como una especie de preparación para lo que se viene más adelante y sobre todo para los siguientes cursos de certificación. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir con el tema de automatización en otros videos. Espero que eh, los haya explicado lo más simple posible y puedan entender el tema de automatización. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Bueno, pues gracias, pásenla bien, hasta luego.